Buenos días, gente. Bienvenidos a nuestro curso de entrenamiento mental cotidiano, tempranero y chavocho. Lección 47. Dios es la fortaleza en que confío. Dios es la fortaleza en que confío. Y bueno, entonces hablamos de Dios, hablamos de fortaleza, que son temas que hemos tocado antes. Sin embargo, hoy quiero hablar de un vicio bien, pero bien pendejo que tenemos muchas personas, de confundir la metáfora con el objeto. En este caso, Dios es el objeto a describir. Y durante miles y miles de años se ha llegado a la conclusión de que Dios es algo inacible para la mente humana, porque nos cuesta mucho trabajo entender algo en términos del todo, de la nada, de la atemporalidad, de la eternidad, pues, de lo infinito. Tenemos las palabras, tenemos los conceptos, pero aplicarlos es algo más complicado. Entonces, nos hemos valido históricamente de la metáfora para describir a Dios. Y muchas personas hemos confundido la metáfora con Dios. Decimos, por ejemplo, que es nuestro Padre. Pero sabemos que Dios es autorreferente, que Dios no tiene padre, obviamente no tiene hijos, no tiene hermanos, no tiene madre, no tiene tías. ¿De acuerdo? Dios es el uno, es el todo. Entonces, decíamos que era nuestro Padre y cometimos un error terrible. En lugar de adjudicarle a la función paterna las cualidades de Dios, le adjudicamos a Dios las cualidades de un padre. Entonces, si tenemos una relación, obviamente, neurótica con nuestro Padre, pues pensamos que Dios es así. Entonces hoy voy a decir también algo terrible. Esos famosos 10 mandamientos no son mandamientos de Dios, son leyes morales. Son leyes que se fueron creando a lo largo de siglos para darle unidad a la nación judía, para originar la nación judía, para darles cohesión por medio de la religión, como hicieron muchos pueblos en la antigüedad, como hicieron nuestros antepasados, los olmecas, los toltecas y los famosísimos aztecas. Todos eran el pueblo elegido de su Dios. Y entonces justificaron su existencia en términos de Dios, como hicieron los reyes, que durante siglos y siglos gobernaron a la gente bajo la premisa de que era la voluntad de Dios, que eran incluso descendientes directos de Dios, o del rey David, el de las mañanitas. Entonces, hemos dicho a lo largo de siglos que Dios es el sol, y se dice que por cada grano de arena que hay en la tierra, por cada grano, hay 200,000 soles. ¿De acuerdo? Entonces le adjudicamos a Dios un montón de cosas bien absurdas que terminan por confundirnos. Y hemos creado la imagen de un Dios que te juzga, te castiga y te condena. Hazme el cabrón favor. Primero decimos que no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios, y luego renegamos de lo que nos sucede. ¿Cuántas personas no hemos tenido alguna vez en nuestra vida el vicio de pedirle a Dios trabajo, salud, pedirle que nos arranque del corazón a ese hombre y su tentación? ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que alivie una enfermedad o que le salve la vida a un ser querido? Y le adjudicamos a Dios, vaya, gran cantidad de tonterías. Tenía una paciente que se sentía muy contenta y afortunada con su relación de pareja y decía que el espíritu de su madre le había mandado a esa persona. O que sufrir una relación muy desgraciada pues podía ser la voluntad de Dios. Entonces le adjudicamos a Dios un montón de cosas en este mundo material, cuando prácticamente todos sabemos, lo decía el buen Jesús, que su reino no es de este mundo,
que Dios no te ayuda ni te perjudica en esta realidad o en esta irrealidad material. Sin embargo, que todos sus dones nos pertenecen. Entonces cuando te va bien le das muchas gracias a Dios, y cuando le va mal a alguien, pues también, porque creemos que es su voluntad. Creemos que los caminos de Dios son misteriosos para el hombre. Un momento. Damos muchos brincos estando el suelo tan parejo. Dios es en lo espiritual, no en lo material. Sin embargo, podemos usar de su poder, porque nos pertenece, para entender mejor nuestra naturaleza humana. Aceptar que, en tanto espíritu, necesitamos de esta vida material para cobrar conciencia de lo que somos. Entonces, confundimos la metáfora, en este caso, con la idea de Dios. No estamos cometiendo ningún pecado ni faltando a ninguna ley cuando decimos que Dios es la manera que tenemos los seres humanos de explicarnos fenómenos 100% naturales. Por eso es que decimos que espiritualidad y ciencia van de la mano. No hay ningún conflicto entre espiritualidad y ciencia. Sin embargo, durante siglos sí hubo un conflicto terrible entre ciencia y religión, porque la religión es otra cosa. La religión es una forma de gobierno, de control social. No estoy en contra de la religión, no estoy en contra de la moral, pero Dios es amoral. El amor es amoral. No promuevo la inmoralidad, pero tampoco es una ley de Dios. Y entonces andamos por la vida buscando que Dios sea una especie de padre con superpoderes que nos ayude a enfrentar a nuestros enemigos, nuestros retos, nuestros miedos, a lo que le llamamos adversidad, que no son otra cosa que las situaciones inherentes a esta vida. Y cuando no recibimos esa ayuda o creemos que no la recibimos, nos sentimos huérfanos, solos, fuera de la gracia de Dios. Y lo peor del caso es que creemos que estamos fuera de la gracia de Dios por nuestros pecados. ¿De acuerdo? El pecado no es una producción de la mente de Dios. Es una producción del ego de los hombres. Es un constructo social. ¿De acuerdo? ¿Por qué a Dios le debería de interesar tanto que cumplas esas leyes o no de moral? En un sentido estricto, a Dios no le interesa absolutamente nada de este mundo material. A nosotros, los seres humanos, es a quienes nos interesa entender más este principio espiritual fundamental de todas las cosas que es Dios. Esta partícula de Dios presente en todo cuanto existe. Y precisamente valernos de este conocimiento para liberarnos de esta otra ley menor que inventamos los hombres, que es el karma. Que a toda culpa corresponde un castigo sí o sí. Entonces, estás enfrentando un divorcio, una relación desgraciada con tu hijo, con tu madre, con tu padre, en el trabajo. Bueno, pues puedes aplicar todo ese poder que emana de Dios en tu espíritu para vivirlo de una mejor manera y no darle una importancia exagerada a las cosas que no son como tú quisieras. Pero ni es un castigo de Dios, ni es una bendición de Dios. Todo lo que te pasa son lecciones que necesitamos aprender, que necesitamos reflexionar. Dios es la fortaleza en la que confío. Y esa fortaleza está al alcance de todos los bolsillos, de todas las inteligencias. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y sentir tu semejanza con Dios, en tanto eres un ser espiritual. Y todas las cualidades de Dios te pertenecen. Eres un ser invulnerable, eterno, atemporal, obviamente. La dimensión del espacio no es para tu espíritu. Y luego entonces, desde esta paz, desde esta tranquilidad, pues nos damos a la tarea de enfrentar todas las vicisitudes que nos presenta la vida.
¿De acuerdo? Entonces, que si Dios abrió el mar rojo para que pasaran los judíos, y se ahogaran los egipcios, es una metáfora, porque cualquier persona piensa, ¿y dónde estuvo Dios en Auschwitz? En la Segunda Guerra Mundial, donde, bueno, se han hecho grandes producciones literarias y cinematográficas del holocausto de los judíos, del sacrificio del pueblo judío, y bueno, quizá fueron 3 o 4 veces más los muertos de los países, de las naciones que conformaban la Unión Soviética, o toda esa gente del sureste asiático como Camboya y Vietnam, cualquier lugar que me digas. Y entonces le adjudicamos a Dios la mayor cantidad de nuestras tragedias y nuestros sufrimientos y de nuestras felicidades. Entonces creamos un Dios convenenciero. Peor aún, nos volvimos convenencieros. Cuando prácticamente todo lo que sucede en este mundo material es una cuestión indiferente a Dios. Lo que necesitamos es entender que tenemos un vacío espiritual que solo se puede llenar con espiritualidad. Es maravilloso y sorprendente ver cómo la gente es tan reacia a la meditación, al silencio, a la soledad. Vaya, cuánta gente no ha vivido gran parte de su vida con miedo a la oscuridad, pensando que en la oscuridad hay algo que lo puede dañar, sin darnos cuenta que a veces es en nuestras relaciones interpersonales donde aparecen todos nuestros demonios. Bueno, hemos inventado al demonio, hazme el cabrón favor, como si el poder de Dios pudiera tener opositores. A mí me gusta mucho decir que hasta la maldad está al servicio de Dios. Nos lleva a la reflexión, para que al final del día, nos vaya bien o nos vaya mal, sepamos que hay un lugar dentro de nosotros mismos donde podemos estar totalmente desprovistos de todos los objetos materiales, de todos los apegos, de todos los títulos, las circunstancias, los bienes materiales y los males también. Y así desnudos en cuerpo y alma, sentir que somos uno con el espíritu del universo, con la fuente, con nuestra fuente. Esa es la fortaleza en la que confío y esa nunca me va a fallar. Es materialmente imposible que te falle. Entonces, bueno, les recuerdo, soy José Pablo Navarrete, tenemos un grupo de meditación diaria, sesiones grupales para codependencia y obesidad, tenemos un taller quincenal de un curso de milagros, sesiones individuales, todo a distancia, y mi teléfono es 5516-467700. Te mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, con toda la convicción de que somos capaces, es decir, con fe, Dios es la fortaleza en la que confío. Gracias.